Buenos, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con las clases. Vamos a ver lo que son las tablas de frecuencias. En este caso vamos a ver los conceptos y definiciones básicas que se utilizan para realizar las tablas de frecuencia. Asimismo, vamos a poner unos ejemplos y los vamos a ir analizando poco a poco. Es muy importante que pongan atención y vean a detalle cada caso. Recuerden que la clase pasada ya vimos lo que son las variables, cuál es su definición, en sí que una variable es una característica de un elemento en una población en estudio, los tipos de variables que existen, y ahorita ya vamos a avanzar un poco con los valores de la variable, qué es una frecuencia, qué es una frecuencia absoluta, qué es una frecuencia acumulada, qué es una frecuencia relativa, qué es una frecuencia relativa acumulada. Asimismo, vamos a ver qué es la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, que son las categorías y las clases, y qué es la frecuencia de clase. Todos esos son conceptos claves que lo vamos a poner en ejemplos muy sencillos para que ustedes los vean y sea entendible. Porque si ponemos ejercicios muy complejos, en ocasiones se traban y es mucho más difícil el aprendizaje. Sin embargo, si con estos ejemplos tan sencillos y al parecer simples, que en realidad sí tienen su complejidad, vamos a analizar lo que es la formación de tablas de frecuencias. En este caso es para datos no agrupados. Esto quiere decir que va a ser para categorías y clases definidas, en los cuales no existe una agrupación. Y lo vamos a ver más adelante a qué me refiero. En este caso, vamos a ver qué son filas de datos. Una fila de datos consiste en datos recogidos que no han sido organizados numéricamente. Por ejemplo, las alturas de 15 estudiantes por letra alfabética. Y aquí tenemos una tabla, un cuadro. Supongamos que a un grupo, el grupo A digamos, de medicina, de la escuela UTAD, queremos saber sus estaturas. Entonces, tenemos una fila de datos. En este caso, si se dan cuenta, sí fueron agrupados por apellido. Sin embargo, los datos numéricos o las variables de estudio están dispersas. Por ejemplo, Aguilar mide 1,55, Cortés 1,65, De la Cruz 1,59, Espinosa 1,80, García 1,75, Guzmán 1,66, Godínez 1,57, Godínez H 1,69, Hernández 1,58, Herrera 1,71, Ibarra 1,72, López 1,72, Maldonado 1,59, Pérez 1,68 y Centeno 1,76. Si se dan cuenta, los datos numéricos están al azar, no están organizados. Entonces esa es una fila de datos. En este caso tenemos la ventaja de que sí hay un orden, pero alfabético, pero eso no nos importa, porque lo que nos importa son las estaturas de los estudiantes. ¿Qué son las ordenaciones? Una ordenación es un conjunto de datos numéricos en orden creciente o decreciente. La diferencia entre el mayor y el menor se llama rango de ese conjunto de datos. Y aquí tenemos un ejemplo con la tabla anterior. Si se dan cuenta, eh, la tabla anterior estaba organizada, pero en forma alfabética. ¿Por qué? Porque en una lista de un salón de clases, pues están organizados en orden alfabético. Sin embargo, al momento de que la persona pasa a ser pesada, se toma ese dato. Sin embargo, ese dato con el siguiente no va a estar ordenado, no va a llevar un orden.
que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Digamos, el Aguilar, que mide 1,55, es el primero. Y el más alto es Espinosa, que mide 1,80. Entonces, están esos datos dispersos en sí en la tabla. Aquí podemos ver en las ordenaciones que ya se ordenaron los números. Entonces, en este caso queda Aguilar con 1,55. De la Cruz también mide 1,55. Posteriormente, Godínez mide 1,57. Hernández mide 1,58. Maldonado mide 1,59. Cortés 1,65. Guzmán 1,66. Pérez 1,68. Godínez H 1,69. Herrera 1,71. Ibarra 1,72. López 1,72. García 1,75. Y Centeno 1,76. Y finalmente el más alto, que es Espinosa, 1,80. Si se dan cuenta, ya están organizados o ya hay una ordenación en orden creciente que va de 1,55 hasta 1,80, sin importar los apellidos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa son los valores numéricos, son la variable, ¿cuál va a ser la variable? La estatura de los alumnos. Es importante que cuando se tome una variable, se le ponga a qué se refiere. En este caso es estatura en metros. Rango es la diferencia entre el mayor y el menor dato numérico en orden creciente o decreciente. Así, si en la mayor altura de los estudiantes era 1,80, podemos verlo con Espinosa, y la menor era de 1,55 metros, el rango será de 1,55 metros a 1,80 metros. Ese sería, pues, los valores que puede tomar en una recta, ¿no? Correspondiente, que sabemos que puede ser hacia el infinito, más infinito, menos infinito. Sin embargo, el rango o valores que tiene la estatura en metros de esos alumnos es de 1,55 a 1,80, que sería lo mismo a 0,25 metros o 25 centímetros, que son los números que se encuentran acá. Así como dice ahí, es la diferencia entre el mayor número, es 1,80 menos 1,55, entonces 0,25 metros. Es correspondiente igual a 25 centímetros. Esto es con respecto a las ordenaciones y los rangos. En la distribución de frecuencias existe, pues, los tabuladores, las tablas, ¿no? Y una tabla sencilla de datos es independiente de los principales elementos que puede tener una tabla. Existen diversas maneras de presentar la información en ellas. No existe una clasificación absoluta de la presentación de las diferentes tablas, dado que al ser una obra humana se pueden inventar diversas maneras de presentar la información estadística. Y aquí podemos ver una tabla sencilla, como regular o frecuentemente se encuentran en cualquier estudio. Y digamos que hicieron una encuesta, bueno, no hicieron una encuesta, esta es una tabla sobre el tiempo o clima en cierto lugar en un determinado número de tiempos. Los días que estuvo soleado fueron 12 días. Eh, los días que hubo nubes y sol fueron 9 días. Los días que se encontró nublado fueron 5 días. Y los días que llovió fueron 4 días. Entonces, esa es una tabla de frecuencia sencilla. Y ahorita vamos a seguir con otro ejemplo. Tablas simples relacionan una columna de categorías con una o más columnas de datos sin más elaboración. En este caso, esta tabla simple es correspondiente al número de maestros que dan clases en las diferentes licenciaturas de una universidad determinada.
Y podemos apreciar aquí que las distintas carreras, ¿no? Una universidad puede, particular principalmente, puede tener diferentes carreras y entre ellas puede encontrarse derecho, administración de empresas, medicina, criminalística, ciencias de la comunicación. Entonces, aquí se hace un sondeo. En este caso se trata de una población total, o sea, no vamos a hacer un muestreo, sino que es una población total porque es el número de maestros que dan clases en las diferentes licenciaturas. Entonces se toma a toda la población de maestros y se incluyen en cierto rango. Tenemos aquí los números de maestros para derecho son 30, los números de maestros en administración de empresas son 25, los números de maestros en medicina son 27, los números de maestros en criminalística son 18, los números de maestros en ciencias de la comunicación son 20, haciendo una comunidad de maestros de 120 maestros. Y esto es lo que es una tabla simple. Sin embargo, de esa tabla siempre se pueden obtener muchísimos datos que más adelante se pueden observar. No vamos a trabajar principalmente con este ejemplo, pero vamos a trabajar con ejemplos así de sencillos para que sean entendibles. Continuamos. Tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia es una tabla que nos muestra cómo se distribuyen los valores de acuerdo a sus frecuencias. Es un arreglo rectangular de información en el que las columnas representan diversos conceptos, dependiendo de las intenciones de la persona que la elabora, pero se tiene siempre en una de las columnas información sobre el número de veces que se presenta cierto fenómeno. Es el número de veces que se presenta cierto fenómeno es la frecuencia y podemos ver aquí una tabla igualmente, que es la preferencia que tiene un grupo de alumnos por un refresco determinado. En este son un total de 15 alumnos a los cuales se les encuestó y se observa que el tipo de refresco que prefirió la mayoría fue Coca-Cola porque tuvo una frecuencia de 6. Se les hizo una encuesta básicamente y se anotó cuál era la preferencia, si preferían Coca, Pepsi, Manzanita, es Mirinda, no Miranda, y Fanta. Entonces, la frecuencia para Coca-Cola fue de 6 alumnos, la frecuencia para Pepsi fue de 3 alumnos, la frecuencia para Manzanita fue de 2, la frecuencia para Mirinda fue de 3 y la frecuencia para Fanta fue 1, haciendo un total de la población, o en este caso podría ser un muestreo, de 15 alumnos. Y existe una frecuencia porcentual. En este caso, el 40% de los alumnos encuestados dijo que le gustaba la Coca-Cola. El 20% que le gustaba la Pepsi. El 13.33% que le gustaba la manzanita. El 20% que le gustaba el refresco Mirinda. Y el 6.67% que le gustaba Fanta, haciendo un 100%. Entonces, espero que vaya siendo entendible. Lo estoy tratando de hacer sencillo. ¿Por qué? Porque es algo complicado si en realidad a veces no se tiene un pizarrón en el cual estar escribiendo y explicándoles, pero se trata de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Continuamos? Al resumir colecciones de datos, es útil distribuirlos en clases o categorías y determinar el número de individuos que pertenecen a cada clase, llamado frecuencia de clase. A una disposición tabular de los datos por clases
junto con las correspondientes frecuencias de clase, se le llama distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, que es el tema principal del que estamos hablando. Continuamos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, distribución de frecuencias. Problema, realizar una tabla de frecuencias. Y tenemos, la cafetería de la escuela desea realizar una estadística sobre el tipo de bebida que se debe comprar en mayor proporción para los alumnos. Se realizó una encuesta al grupo de sexto A vespertino de la carrera de Derecho de la Universidad del Tacaná, en el cual se les cuestionó sobre cuál era su bebida preferida entre 4 opciones a elegir. Elabora una tabla de frecuencias con los resultados obtenidos. Y ahí tenemos que se hizo una encuesta en un grupo determinado. Ahí básicamente el grupo que se determinó fue una población porque está muy bien definida y se tomó a todos los del grupo, o sea, no, en este caso, si eran 20, no se tomaron nada más a 8 o se tomaron a 12, sino se tomaron a toda la población total de alumnos de ese grupo. Y las opciones que se les dio a elegir es si le gustaba la Fanta, si le gustaba más el Sprite, si le gustaba más la Pepsi o si les gustaba más la Coca. Entonces, continuamos. Y aquí tenemos el grupo. Aquí tenemos, pues, la tabla de frecuencias, ¿no? Es el mismo cuestionamiento que se realizó en la encuesta al grupo sexto el cual se le cuestionó cuál era la bebida preferida, entre 4 opciones a elegir, las que ya dijimos anteriormente. El total de alumnos en el grupo es de 20 alumnos. Y aquí tenemos los resultados obtenidos, distribuidos de manera al azar. ¿Por qué? Porque por como se le fueron preguntando, fueron eligiendo. Entonces, el primer alumno dijo que quería Fanta, el segundo Sprite, el tercero Pepsi, el cuarto Coca, el quinto Coca, el sexto Sprite, y así consecutivamente hasta terminar a la población total de alumnos. En este caso, podemos ver una tabla simple. Se hace lo que es una tabla simple de resultados y se pone en una columna lo que es la variable. Entonces, ¿cuál es la variable? Que es la elección preferida de los alumnos, ¿no? Tenemos que puede ser Fanta, puede ser Sprite, puede ser Pepsi o puede ser Coca-Cola. En este caso, los alumnos que eligieron Fanta fueron 4. Y ahí están los 4. 1, 2, 3, 4. Los que eligieron Sprite del total de alumnos de ese grupo fueron 5. Y ahí se encuentran los 5 alumnos. 1, 2, 3, 4, 5. Los que eligieron Pepsi también fueron 5. Y ahí podemos verlo. 1, 2, 3, 4, 5. Y los que escogieron Coca-Cola fueron 6. Y ahí podemos verlo. Estos son datos que no están ordenados. Sin embargo, aquí ya con esos datos que no estaban ordenados, hicimos una tabla simple de resultados en los cuales ya obtenemos que los que eligieron Fanta son 4, los que eligieron Sprite son 5, los que eligieron Pepsi son 5 y los que eligieron Coca-Cola son 6, de un total de 20 alumnos de la totalidad del grupo. Continuamos. Ahora vamos a analizar la tabla de frecuencias. Vamos a empezar a ver valores o datos muy importantes, conceptos y definiciones correspondientes a lo que es el análisis de los datos no agrupados
y las tablas de distribución de frecuencia. Una tabla de distribución de frecuencia está constituida por lo que es la variable, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. También se les puede añadir lo que es frecuencia porcentual y frecuencia relativa porcentual acumulada. Aquí podemos ver lo que es el mismo cuestionamiento que ya tenemos los datos anteriores, la Fanta 4, Sprite 5, Pepsi 5 y Coca-Cola 6. Esa es la frecuencia que se repitió en el total de alumnos. Entonces tenemos que la frecuencia absoluta es la frecuencia con la cual se repitió la variable, ¿no? Entonces tenemos que en la Fanta 4 alumnos la eligieron, para el Sprite 5 alumnos, para la Pepsi 5 alumnos y para la Coca 6 alumnos. Ahora sí, vamos a ver qué es la frecuencia acumulada. Es el acumulado o suma de frecuencias absoluta, recordando que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor en estudio, o sea, la variable. En este caso, la frecuencia absoluta es el número de veces que eligieron los alumnos alguna bebida. Esa es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia acumulada es el acumulado o suma de frecuencias absolutas. Este indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. Entonces, lo que podemos observar cómo está constituida. La tabla está constituida por lo que son columnas, en donde van a ir todos estos datos de frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, y por filas, que a estas filas que se encuentran de manera horizontal, le llamamos categorías o clases. Entonces, la frecuencia acumulada sería para la Fanta, sería 4. Posteriormente, la frecuencia acumulada para Sprite sería 4 más 5, 9. La frecuencia acumulada para Pepsi sería 4 más 5 más 5, que es 14. Y para la Coca-Cola sería 4 más 5 más 5 más 6, quedaría 20. En este caso, para hacerlo inclusive alguna tabla al momento de realizarla que se haga de mejor manera o con mayor prontitud, se suman los extremos. La frecuencia acumulada, la primera sería 4, la segunda 5 más 4, 9. La de acá sería 5 más 9, 14. Y la de acá, 14 más 6, 20. También es válido ese conteo. Pero en sí, así como lo define la frecuencia acumulada, que es acumulado suma de frecuencias absolutas, pues recuerden que siempre va a ir así, 4, y luego 4 más 5, 9, 4 más 5 más 5, 14, 4 más 5 más 5, más 6, 20. Ahora vamos a ver qué es la frecuencia relativa. Es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos en estudio. En este caso, el 20 es el número total de datos en estudio. ¿Por qué? Porque fueron el número de alumnos que fueron encuestados. Y si se dan cuenta, toda la suma da 20. Y al final de la frecuencia acumulada da 20. Entonces, es el número de datos en estudios.
Y si vamos al concepto de que la frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos en estudio, la primera frecuencia relativa sería 4 entre de 20, que esto nos da 0.20. Posteriormente sería la siguiente frecuencia relativa, ¿no? Que, que recordando es la frecuencia relativa, es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Tenemos 5 entre de 20. 5 entre 20 es 0.25. La siguiente, 5 entre de 20, 0.25. Y la cuarta opción, que sería Coca-Cola, 6 entre de 20, que es 0.30. Todo esto nos debe dar siempre la sumatoria de 1. Continuamos. Ahora sí, vamos a ver qué es la frecuencia relativa acumulada. Y es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta en ese momento, así como fue la frecuencia acumulada, pero ahora es la frecuencia relativa acumulada. Si tenemos una frecuencia relativa, entonces, ¿cómo se saca la frecuencia relativa acumulada? La frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa entre el número de datos en estudio. Entonces, la frecuencia relativa de esta es la frecuencia acumulada entre el número de datos en estudio. Es 4 entre de 20, 0.20. Posteriormente, el siguiente valor sería 9 entre de 20. Es 0.45. El siguiente sería 14 entre de 20, que es 0.70. Y el siguiente sería 20 entre de 20, nos daría 1. Y ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias, eh, en las cuales ya desglosamos lo que son los valores y fuimos sacando la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa, entre otros. ¿Y qué podemos obtener de esto, de esta tabla? Pues, ¿qué es lo que vamos a interpretar? En esto podemos interpretar que el mayor número de el mayor número de consumo es de coca, lo que es la Coca-Cola, y el menor es la Fanta. Estas tablas nos sirven para posteriormente realizar otros ejercicios, realizar otro tipo de estudios. Sin embargo, estas son las bases para que entiendan qué es la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Tenemos un segundo ejercicio. En este ejercicio es un poco más complejo. En este, si observan, se dice elaborar una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas máximas registradas en cada día del mes de junio del año 2020. Y tenemos las temperaturas registradas.
En este caso, pues me marca que 31 días. Temperatura registrada en grados centígrados. El primer día 17, el segundo día 18, el segundo día 15 grados centígrados, el tercero 16 grados centígrados, el, el quinto 19 grados centígrados y así. Sexto 20, séptimo 16 grados centígrados, posteriormente 18, 17, 18 y así. Si se dan cuenta, igual de la misma forma, estos datos no están ordenados. Entonces, a partir de estos datos se pueden realizar una tabla de frecuencias, claro, pero en este caso son 31 datos, no son como hace rato eran 20. Sin embargo, es una tabla de frecuencias de datos no agrupados porque en sí la variable que se encuentra en estudio no se hizo un rango. A esto nos referimos que si había 15 grados, ok, el 15 grados fue una variable. ¿Quién eligió 15 grados? Si hay 16 grados, ¿quién eligió 16 grados? Si hubo 17 grados, hay quien eligió 17 grados. 18 grados, ¿quién eligió 18 grados? 19 grados, pues, ¿quién eligió 19? Y 20 grados. Así como le explicamos hace rato, en orden ascendente. Entonces tenemos una tabla simple de resultados, tenemos todos los valores obtenidos o registrados y tomamos pues el valor mínimo, se busca, que es el 15 grados, si hay 16 grados, 17, hasta llegar hasta la temperatura máxima que se registró en ese mes. Y aquí tenemos lo que es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces que se repite la variable, ¿no? En este caso, si la temperatura fue de 15 grados, ¿cuántas veces estuvo a esa temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura máxima 15 veces fue registrada durante 4 veces. Entonces, aquí se observan 15, 15, 15, 4 veces. La temperatura de 16 grados, ¿cuántas veces se observó durante el mes? 1, 2, 3, 4, 5, que fue la máxima durante ese día, ¿no? La de 17 grados, fueron 5 igualmente. 1, 2, 3, 4, 5. La de 18 grados, la de 17 grados, la de 18 grados, a la de 18 grados me la salté, creo. Entonces podemos observar, la de 18 grados fueron 7 veces. Y la de 19 grados fueron 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y te haciendo un total. Y la de 20 grados, 1, 2, 3, 4 veces. Así vamos formando lo que es nuestra tabla simple de resultados. Y ahí podemos ver en la siguiente, en, en, es, en estas imágenes, en los cuadros ya separados, ¿no? 15 grados, 16 grados en verde, 17 grados en amarillo, 18 grados en color violeta, color morado, 19 grados en color negro y 20 grados en color azul. Y el número, la frecuencia con la cual se presenta ese dato. Ahora sí, con base en los datos anteriores, vamos a hacer una tabla de frecuencias. Recuerden que hay que sacar la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada.
Les dije que también se puede sacar la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. En este caso, ya teníamos los valores de las frecuencias absolutas en la tabla pasada, en la cual la temperatura que se registró de 15 grados fue durante, como máxima, fue durante 4 días, la de 16 grados durante 5, la de 17 grados durante 5, la de 18 grados durante 7 días, la de 19 grados durante 6 días y la de 20 grados durante 4 días. Y si se hace la sumatoria de todos los días, nos da un total de datos de 31 días, que este es el número total de datos. Ahora, como hace rato, ¿qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Y vamos a repetir. Tenemos que la frecuencia absoluta de esta categoría es 4. La frecuencia acumulada de la siguiente categoría o clase sería 9. Y aquí tenemos ya consecutivamente cómo se fueron sacando todas las demás. Que es 5 más 4, 9. 9 más 5, 14. 14 más 7, 21. 21 más 6, 27. Y 27 más 4, 31. En realidad lo que deberían hacer es 4, es 4 más 5, 9, 4 más 5 más 5, 14, 4 más 5 más 5 más 7, 21, 4 más 5 más 5 más 7 más 6, 27, y 4 más 5 más 5 más 7 más 6 más 4 es 31. Sin embargo, si lo hacen en diagonal es mucho más fácil. La primera siempre va a ser la adyacente o la que se encuentra al lado. Ya las posteriores van a ser 4 más 5, 9, 9 más 5, 14, 14 más 7, 21, 21 más 6, 27 y 27 más 4, 31. Y este debe coincidir con el número total de datos. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos en estudio. Entonces tenemos la frecuencia absoluta de la primera categoría entre el número de datos absolutos nos da 0.129. Y así consecutivamente se hace la misma operación. 5 entre 31, 0.161. 5 entre de 31, 0.161. Si se dan cuenta, tienen el mismo valor porque los dos son 5. 7 entre de 31, 0.226. 6 entre 31, 0.194. 4 entre 31, 0.129. Y esto, como se los dije anteriormente, nos debe dar la totalidad de 1. ¿Y ahora qué es? Vamos de nuevo. ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Y es la suma de las frecuencias relativas y se calcula dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos en estudio. En este caso sería la frecuencia acumulada entre el número de datos en estudio, que sería 4 entre de 31, que da 0.129. Se dan cuenta porque este también es 4. Pero aquí ya sería 9 entre de 31, que sería 0.290. 14 entre de 31, 0.451, 21 entre de 31, 0.677, 27 entre de 31, que es 0.871, y 31 entre de 31, que equivale al 1 cerrado.
La frecuencia relativa acumulada siempre va a terminar en 1. Asimismo, la frecuencia relativa va a tener un total de 1 al hacer la sumatoria. Ahora vamos a añadir la frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? Es el porcentaje de datos o elementos que pertenecen a una clase o categoría y se calcula multiplicando la frecuencia relativa, que sería esta, por 100. Entonces, si este es 0.129 por 100, sería 12.9%. Si este sería 0.161 por 100, sería 16.1. Este igual 16.1, 22.6, 19.4 y 12.9. Ese hace un total de un 100%. Y vamos a ver si es cierto. Es 0.129, 12.9. Y los demás, así como se los fui dictando, 16.1, 16.1, 22.6, 19.4% y 12.9%, y hace un total de un 100%. Asimismo, tenemos lo que es la frecuencia porcentual acumulada. ¿Qué es la frecuencia porcentual acumulada? Es el porcentaje de datos respecto al total que se ha reportado hasta ese momento. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100. En este caso tenemos la frecuencia relativa por 100 es 12.9. Entonces, la frecuencia relativa acumulada por 100, que sería 0.290 por 100, 29.0, 0.451, 45.1, 0.677, 67.7 y 0.871 por 100 da 87.1%, y este nos daría un 100%. Entonces es importante que vayan anotando qué es la frecuencia absoluta, qué es la frecuencia acumulada, qué es la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. En este caso, ¿qué es lo que extraemos principalmente de esta tabla como dato de valor? Que la mayor temperatura fue de 18 grados centígrados. ¿Por qué? Porque fue el que tuvo durante ese promedio 22.6. Si se dan cuenta, ninguna de las demás tuvo mayor frecuencia, que fue la, la de 18 grados centígrados con 7 días. Y las menores temperaturas registradas fueron 15 y 20 grados. ¿Con qué? Con 12.9%. Es importante recalcarles que esto que trabajamos fueron tablas de frecuencias con datos no agrupados, y que en cada una se respetó su propia clase o categoría. Entonces, no agrupado se refiere a que no agrupamos del 15 al 16, ¿cuántos hubo? Del 16 al 17, ¿cuántos hubo? Y así consecutivamente, si no se respetó cada una de las variables que estuvieron en estudio, del 15 al 20. Evidentemente, cuando
cuando los valores son muy grandes, digamos, una temperatura que se tome de un experimento que puede variar del 15 al 100%, no voy a poner 15, 16, 17, 18, 19, sino ahí sí se va a formar clases o categorías por rangos, que es lo que mencionábamos anteriormente. Asimismo, es importante recalcarles que, que en este caso, en los diferentes textos o libros, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada relativa le asignan iniciales o números. Dependiendo del tipo de bibliografía, el tipo de libro, le colocan F mayúscula, F minúscula, algunos le ponen FR mayúscula, otros le ponen FR minúscula, inclusive le ponen N. Para no confundirlos, yo utilicé el nombre directamente. Y pues esto sería todo con respecto a lo que es tablas de frecuencias para datos no agrupados. Este sábado voy a procurar subirles tabla de frecuencias para datos agrupados y vamos a ver otro tipo de tablas. Básicamente es la misma, sin embargo, cuando son datos agrupados se utilizan rangos, así como marcas de clase. Eso lo veremos más adelante. Espero haya sido entendible. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar. Voy a tratar de subirles algún texto en el que vengan las definiciones de cada columna y que hayan entendido que son las frecuencias relativas, relativa acumulada, que es la frecuencia absoluta, la frecuencia porcentual, que es un rango, así como muchos otros datos, que son las clases o categorías, que es la frecuencia de clase. Todo eso, pues vamos a irlo viendo poco a poco y vamos a ir avanzando. Voy a procurar seguir subiéndoles material lo más pronto posible para que así también vayan haciendo ejercicios y vayan practicando con respecto a las tablas de frecuencia. Esto de tablas de frecuencia es muy importante su comprensión. ¿Por qué? Porque cuando se revisan estudios científicos, existen lo que son tablas de datos que te dan representaciones que te dicen, no, pues esto fue, el porcentaje fue esto, la acumulación fue esto, y tienen ustedes que saber interpretarlo. Y esto, pues, son las bases para que vayan interpretando los estudios. Pues, échenle ganas. Una disculpa por no habérselo subido antes. Y procuraré la próxima clase subirles el video. Muchas gracias.